muy buenas tardes, noche, días, a la hora que veas este video. Mi nombre es Lisandro Pérez Miranda, soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente estoy cursando la carrera de Administración y Promoción de la Obra Urbana. Como proyecto final tenemos el video presentación sobre el surgimiento de las ciudades del mundo en la materia de ciudad y dinámica urbana. En la etapa paleolítica les voy a hablar desde sus orígenes hasta hace medio millón de años y hasta hace 10.000 años antes de Cristo. Conocemos el lugar y el momento en que surgieron las primeras civilizaciones en el sur de Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo, en el Río Amarillo de China, en el Valle de México y en las junglas de Guatemala, Honduras y en las costas y altiplanos del Perú. En Mesopotamia, Egipto e India son denominadas las culturas muertas, a partir de las cuales se desarrolló la civilización occidental. Las tres culturas mexicana, centroamericana y peruana son asimismo civilizaciones muertas, brutalmente destruidas en sus respectivos estados de desarrollo o declive por los conquistadores españoles en los 15 años que van desde 1519 a 1533, ahí en el pleno siglo XVI. También en la etapa paleolítica, los científicos habían intentado determinarla con la máxima precisión posible. Esto en una estimación reciente, forzosamente aproximada, de 125.000 habitantes, y en el Paleolítico Medio, hace 300.000 años, 100.000 habitantes. En el Paleolítico Superior, hace 25.000 años, la población era de 150.000 habitantes. El prolongado y lento aumento de población fue debido a las mejoras introducidas en las armas, en las técnicas de caza y a la mayor eficacia de los métodos para hacer frente a las inclemencias del clima, a los animales predadores y a otras amenazas naturales que pesaban sobre la existencia. China constituyó una fascinante excepción. Desde sus orígenes en la cuenca del río Amarillo y a finales del tercer milenio antes de Cristo, su cultura había perdurado hasta el siglo XX sin interrupción duradera. Más aún, durante el siglo VIII después de Cristo, uno de los momentos culminantes de su poder e influencia, la civilización urbana china fue introducida en Japón, donde hasta entonces solo habían existido asentamientos agrícolas. En la etapa mesolítica, las primeras criaturas de forma humana aparecen por primera vez sobre la Tierra hace 1 millón de años. Estas se dispersan desde Inglaterra hasta China y desde Alemania hasta el eje central. Se considera que alrededor de 25.000 años antes de Cristo, la evolución física y orgánica del Homo sapiens llegó a su fin y empezó el proceso moderno de la evolución cultural. Desde su primera aparición hasta el inicio del Neolítico, el hombre subsistió partiendo de bases muy similares al de otros animales, recolectando los alimentos que se encontraban en su naturaleza, en forma de bayas, frutos, raíces, y también alimentándose de otros animales y de la pesca. También en la etapa mesolítica, la unidad social era la familia, pero la sociedad era nómada por necesidad, ya que tenía que desplazarse constantemente en busca de nuevas fuentes de alimento y llevar consigo sus escasos enseres en un primitivo refugio temporal a otro. En algún momento, entre el 8.000 y 10.000 años atrás, la humanidad empezó a ejercer un cierto tipo de control sobre la producción de alimentos, mediante el cultivo sistemático de ciertas especies de plantas, sobre todo las semillas comestibles silvestres, antecesoras de la cebada, el trigo y la domesticación de animales. En la etapa neolítica, la permanencia en un lugar de residencia tuvo que partir en ese momento de muchas posibilidades, al tiempo que la unidad física pasaba a ser la aldea, aunque los primeros asentamientos no fueran más que un grupo de chozas rudimentarias denominadas en el periodo bárbaro, a este estado del desarrollo de la civilización. En tal entorno, las sociedades humanas podían adoptar con éxito una actitud agresiva hacia la naturaleza que les rodeaba y proceder a la explotación activa del mundo orgánico. La cría de ganado y el cultivo y plantas constituyeron el primer paso revolucionario de la emancipación del hombre a través de su dependencia del medio ambiente. Después de al menos 3.000 años de lento desarrollo, existían comunidades agrícolas firmemente establecidas en la tierra,
comunidades que fueron descendiendo gradualmente hacia los valles del Tigris y del Éufrates a medida que se secaban los depósitos aluviales y mejoraban las técnicas, especialmente las del refugio. La Edad de Bronce. En el transcurso del cuarto milenio a.C. se reunieron los requisitos suficientes para llevar a cabo la revolución urbana, ya que fueron por inversión o por descubrimiento. El requisito indispensable para la revolución urbana era la producción de un excedente de alimentos. Por lo que se sabe, esto fue posible por primera vez en las llanuras aluviales del Tigris y del Éufrates. Estos procesos culminaron en las ciudades sumerias a partir del año 3000 a.C., con sus decenas de miles de habitantes, su complejidad regional, su estructura de clase política y militar y la tecnología avanzada que tenían con sus amplios contactos comerciales. Condiciones de la revolución urbana. Hasta donde alcanzan los conocimientos actuales, el cultivo de cereales, el arado, el torno de alfarería, la embarcación a vela, el telar, la metalurgia, las matemáticas abstractas, las observaciones astronómicas exactas en el calendario, la escritura y otros modos de discurso inteligente en forma permanente, surgieron todos de ellos casi al mismo tiempo hacia el año 3000 a.C. También en la revolución urbana había una producción excedente de alimentos, por lo que se sabe, esto fue posible por primera vez en las llanuras aluviales del Tigris y del Éufrates. Ahora les voy a hablar sobre la ciudad de Ur, Jericó y Cataluyuk. Este fue un asentamiento densamente urbanizado, dotado de poderosas murallas y que contaba con una administración evolucionada ya en el año 8000 a.C. Después de que el asentamiento alcanzó su tamaño máximo, fue rodeado de sólidas murallas y asumió pleno carácter urbano. Asimismo, poseían ciertas características urbanas que ya estaban en el año 7000 a.C. Según la aceptación usual de la palabra, la idea de civilización parecía implicar ciertas cualidades que van más allá de los logros que podían atribuirse a Jericó. En la ciudad de Jerusalén, el primer asentamiento ocupaba el extremo meridional de un cerro limitado al oeste por el valle llamado Siloam, este era el antiguo Cedrón, y al este por el valle llamado Tiropoen. La historia escrita de la ciudad se anticipa en varios siglos a los extensos testimonios bíblicos, por cuanto es mencionada ya en cartas enviadas por los gobernadores locales a los funcionarios de Akenatón en Egipto entre el año 1390 y 1360 a.C. En la ciudad de Babilonia, originalmente Babilonia estaba situada en la orilla izquierda del brazo central del antiguo curso de Éufrates, en la confluencia de las rutas comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. La historia de la ciudad se remonta a fechas muy lejanas y en el transcurso de aquella sufrió los efectos de numerosas batallas hasta que fue reconstruida por última vez bajo Ashar-adón a partir del año 680 a.C. El plano de la ciudad, descubierto por las excavaciones arqueológicas, corresponde esencialmente a la ciudad de Nabucodonosor. Este reinó del año 605 al año 561 a.C. Poco después de la caída del imperio asirio a mano de los babilonios, tras la toma de Jerusalén en 587 a.C., Jehoiakim, rey de Judá, y miles de los suyos fueron desterrados y conducidos a Babilonia. A partir de 680 a.C., Babilonia se convirtió en una ciudad estructurada con arreglo a una retícula y quedó dividida en dos partes por el encauzamiento del Éufrates mediante terraplenes pétreos cuyo curso salvaba un puente permanente. Uruk, conocida también como Warka, la Erech del Antiguo Testamento, estaba situada cerca del Éufrates a unos 100 kilómetros río arriba de Ur. Esta fue la mayor de las ciudades sumerias conocidas, con una extensión de 500 hectáreas dentro de las murallas del tercer milenio a.C. Este perímetro fortificado ha sido localizado en su totalidad y consistía en un doble muro de 10 kilómetros de longitud, reforzado por casi una milla de baluartes semicirculares. Egipto, aunque a primera vista pueda parecer perfectamente comparable con Mesopotamia,
por el hecho de que ambos países estaban atravesados por grandes ríos que discurrían por valles y llanuras inmensamente fértiles y que ofrecían análogas oportunidades al hombre primitivo. La evolución de los asentamientos urbanos en Egipto se desarrolló según las líneas totalmente opuestas a Mesopotamia. Egipto tiene un origen mucho más reciente. Como evidencia es el avance tecnológico necesario para llevar a cabo la construcción de la Gran Pirámide de Keops en el año 2600 a.C. El plano de la ciudad muestra un desarrollo urbanístico lineal a lo largo del río Nilo, con 3 arterias principales paralelas. Estas se enlazaban a las diversas zonas entre sí y su longitud máxima era de unos 8 kilómetros. Esta extensión hacía el interior medio desde la orilla, que oscilaba entre los 800 y los 1600 metros. Harappa estaba situada a unos 6.000 kilómetros al nordeste en el Punjab, junto al río Ravi, un afluente del Indo. Sus antiguas ruinas fueron saqueadas durante la construcción del ferrocarril para extraer cascotes de ladrillo hacia mediados del siglo XIX, pero se había podido identificar el contorno general de la ciudadela y el trazado de la ciudad baja. La ciudadela estaba rodeada por un terraplén o talud de contención revestido de adobe, construido sobre una subestructura de 12 metros de anchura con revestimiento de ladrillo cocido. Dentro de una plataforma rellena de arcilla sostenía los edificios de la ciudadela. Fuera de la ciudadela, en el espacio de 300 metros que la separaba del río Wheeler, registrada la existencia de los bosques en forma de barrancón de las viviendas para obreros, superficies circulares pavimentadas con apretadas hileras de ladrillo, provistas antiguamente de morteros de madera, y en su centro para la molienda de los cereales y 2 hileras de graneros. 12 en total, dispuestos encima de un podio. La superficie total destinada a graneros ocupaba casi 850 metros cuadrados de la superficie. Lotal. Esta ciudad menor de la cultura de Harappa fue un importante centro comercial situado en la costa suroeste del delta del Indo, a más de 700 kilómetros de Mohenjo-Daro. Lotal tenía una estructura aproximadamente rectilínea con un largo eje norte-sur. Estaba rodeada por un compacto talud y se cree que la plataforma elevada de casi 4 metros de altura que formaba el sector sureste de la ciudad asumía funciones similares a las que tenían otras ciudades de la cultura Harappa. Junto a esta plataforma y a lo largo de casi toda la longitud de la muralla oriental existe un recinto oblongo de 218 metros de largo por 36 de ancho, que ha resultado ser una dársena para embarcaciones. Su revestimiento de ladrillo cocido de unos 4 metros y medio de altura aún se encuentra en perfecto estado de conservación. Bueno, pues ahora también les voy a hablar sobre las ciudades-estado griegas. Estas comprenden Esparta, Atenas, Mileto y Priene. Esparta estaba ubicada en el fértil valle de Eurotas de Laconia, al sureste del Peloponeso. El área fue asentada por primera vez en el periodo neolítico y un importante asentamiento se desarrolló en la ciudad de bronce. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que la misma Esparta fue un nuevo asentamiento creado a partir del siglo X a.C. Esparta llegó a controlar alrededor de 8.500 kilómetros cuadrados de territorio, convirtiéndola en la polis o ciudad-estado más grande de Grecia. Esparta era considerada la ciudad sin muros, ya que cuando era tiempo de guerras no tenían cómo cubrirse. Atenas desde 480 a 380 fue sin duda la sociedad más civilizada que ha existido hasta ahora. Este periodo álgido de la historia de Atenas se conoce como el siglo de Pericles, por el nombre de su dirigente más notable, Pericles, quien dominó la asamblea desde 461 hasta su muerte en 429 a.C. Su política convirtió a Atenas en el centro artístico y discutido de Grecia. Sus arquitectos crearon los incomparables edificios de la Acrópolis. Sus escultores, pintores y ceramistas no tenían igual, y el arte más ateniente de todas, la tragedia, fue consolidándose año tras año.
Mileto jugó un papel importante en la paulatina consolidación del poder comercial y militar griego entre los años 10 y 6 a.C. Al reconstruir Mileto a partir de 479 a.C., se aprovechó la oportunidad para proyectar una ciudad enteramente nueva y moderna, diferente al de los atenienses, que gradualmente restablecieron el status quo ante la adición de templos aún más magníficos. El plan directo para la reconstrucción de la ciudad fue elaborado por un arquitecto mileso Hipódamo de Mileto. Priene. En 350 a.C. se inició la construcción de Priene, en una estribación del monte Mical, orientada al sur, en sustitución de un asentamiento cercano abandonado. La ciudad se emplazaba sobre 4 amplias terrazas que permitían escalonar el desnivel de casi 100 metros existente entre la Acrópolis y el estadio y el gimnasio situados en su extremo sur. El plano se basa en una retícula formada por 7 calles dispuestas de este a oeste, que siguen las curvas de nivel, y un total de 15 caminos escalonados de dirección norte-sur que establecen el acceso entre ellas, adaptándose a la pendiente de la ladera. Las calles y caminos tienen orientación este-oeste y norte-sur respectivamente. Las manzanas que determinan son de tamaño regular de 46 por 35 metros y contienen una media de 4 viviendas. Se ha estimado que existieron en Priene unas 400 casas, lo que da una población total inferior a 4.000 habitantes. Ahora les voy a hablar sobre las ciudades romanas, Roma y Pompeya. Roma, el primer asentamiento. Roma, la ciudad de las 7 colinas, tiene su origen en las varias aldeas fundadas por las tribus latinas cuando se trasladaron a la llanura del Tíber, procedentes de las montañas del sureste. 6 de las 7 colinas, que en realidad no son más que montículos bajos, aunque de abruptas laderas que se elevan sobre la llanura aluvial de la orilla izquierda del Tíber, son el Palatino, el Capitolio, el Celio, el Esquilino, el Viminal y el Quirinal. Se cree que cada una de estas colinas tuvo su propio asentamiento, cuyos orígenes se remontaban más allá de 753 años antes de Cristo. Las 2 colinas más importantes eran el Palatino, que según la tradición albergó a los primeros romanos, y el Capitolio, ocupado por la tribu de los Sabinos. Pompeya, conservada de forma única bajo las cenizas y el polvo del monte de Vesubio desde su erupción en el año 79 después de Cristo. Pompeya ha proporcionado a los arqueólogos una muestra representativa de la forma urbana y de la vida social de la época. Pompeya fue fundada inicialmente como ciudad colonial griega a principios del siglo VI a.C. Su forma corresponde esencialmente al periodo helenístico tardío, siendo reconstruida en el año 200-100 a.C., periodo en que las prácticas urbanísticas griegas fueron paulatinamente reemplazadas por los métodos romanos. En el año 79 después de Cristo, el contorno de la ciudad era más o menos ovalado, de unos 1.300 metros de longitud por unos 650 metros de anchura, con una superficie de 65 hectáreas rodeada por una doble muralla. Se estima que contaba con una población entre 25 y 30.000 habitantes. Bueno, y este es el tema del surgimiento de las ciudades. Espero que la información que haya recabado sea de su total ayuda y la puedan utilizar para ciertas materias de la carrera, y agradecerle al profe Rogelio por las facilidades que dio para este video. Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego.